Hola amigos. Antes de empezar con este episodio, permítanme agradecerles por seguirnos en el canal u otras redes sociales y darles un saludo por estas fiestas navideñas. Que todos tengamos la suerte de pasarlas junto a nuestros seres queridos y tengamos un próspero año nuevo. En esta oportunidad veremos cómo sigue nuestra granja de la serie de principiante a experto. Hace 2 meses hicimos un resumen acerca de cómo nos había ido durante los primeros 6 meses y vimos cómo de 300 larvas hemos logrado tener ya miles de reproductores. Ya tenemos establecidas las 2 cajas de reproductores y estamos a punto de comenzar la tercera, eso quiere decir que en estos momentos tenemos alrededor de 4000 escarabajos. Pero antes veamos la última caja de separación que obtuvimos de nuestra primera caja de reproductores previo a los reemplazos, del 21 de septiembre del 2024. Paradójicamente pensé que iba a ser poco productiva, pero me sorprende ver que hay gran cantidad de exuvias en la caja, lo cual es indicativo de mudas y eso quiere decir que hay buena cantidad de larvas creciendo en esta caja. Teóricamente, al haber menor cantidad de reproductores debió haber menor número de larvas. Yo esperaba que sea casi improductiva, pero al parecer hay factores que no tuve en cuenta. Primero, que no necesariamente los 30 días antes de la separación hubieron pocos reproductores, al parecer la alta mortalidad sucedió en los últimos días previos a cumplir los 30 días para la separación. Así que eso explicaría en parte la gran cantidad de larvas de esta caja. Otro factor a considerar es que probablemente los escarabajos más resistentes fueron los que vivieron más y a su vez fueron los que mejor tasa de reproducción mantuvieron durante su periodo productivo. Esto es un poco subjetivo, pero es una variable que debería examinar con mayor detalle más adelante. Pero bueno, esa caja marca el término de nuestra granja como una mini granja y ahora daremos paso a un proyecto más ambicioso que con su apoyo y mucho esfuerzo lograremos. El objetivo es comenzar la crianza de Tenebrio molitor ya para abastecer no solo a nuestras mascotas, por el momento yo solo tengo peces, sino tener suficiente producción como para iniciar un pequeño negocio de venta de larvas como alimento vivo para mascotas y otras necesidades. Como mencionamos, hoy día ya tenemos nuestra segunda caja de reproductores y estamos a punto de iniciar la tercera. Lógicamente hemos avanzado a buen ritmo de crecimiento en este proyecto, porque si revisan todos los videos que hemos hecho hasta el día de hoy se podrán dar cuenta que nuestra tasa de mortalidad es mínima. Si observan cuando hemos hecho las separaciones o revisiones de nuestras cajas de recría se darán cuenta que no hay gran cantidad de larvas muertas ni tenemos problemas muy agudos de canibalismo. Nuestra mayor tasa de mortalidad la tenemos durante la etapa de pupas, al menos la corroborable, porque son las que podemos observar detenidamente ya que las separamos y podemos recopilar información con toda seguridad. En esta etapa he calculado una tasa de mortalidad del 4%, lo cual es muy alentador. Pero en las otras etapas es difícil calcularlo porque en la etapa larvaria no sabemos cuántas son atacadas durante la muda de crecimiento. Que recordemos, en el Tenebrio molitor suceden aproximadamente 12 mudas hasta la finalización del estadio larvario. Las larvas en etapas intermedias son tan voraces que devoran rápidamente los restos de otras larvas muertas y hace difícil su identificación. En esta etapa la mortalidad es identificable cuando es demasiado alta y se encuentran frecuentemente muchos restos de larvas en descomposición, como los que nos pasó al inicio con nuestras primeras 300 larvas. Con los escarabajos reproductores el problema es que si las muertes son moderadas uno no puede identificar fácilmente si son por simple fin de su ciclo de vida, o por algún agente externo que puede estar ocasionando muertes progresivas como problemas en la alimentación o eventos medioambientales que los afecten. Al final se calcula una mortalidad total del 10% aproximadamente y es un número que para este tipo de crianzas es muy bueno. Volviendo a los reproductores, en esta granja cada caja contenedora recibe aproximadamente 2000 escarabajos reproductores. Y cada caja de recría alberga alrededor de 20.000 larvas haciendo una separación cada 30 días. El objetivo en estos momentos será probar si es necesario hacer separaciones cada 30 días o podemos reducir a 15 días o ampliar a 45 días las separaciones. Así comprobaremos en la práctica cuál es el intervalo de tiempo que mayor productividad nos dará. En teoría, ya al tener una capacidad máxima de 2000 reproductores por caja de cría, el intervalo de 30 días entre separaciones nos puede estar ocasionando problemas de mortalidad por sobrepoblación. Entonces el usar un intervalo más corto de tiempo hará que este problema quede solucionado. Mientras que lo esperado si aumentamos el intervalo de tiempo a 45 días es que la sobrepoblación causada por el excesivo tiempo ocasione una caída en nuestra producción.
Recuerden siempre que en producción animal no siempre más es mejor. Los insectos deben tener un balance óptimo entre población, alimento y espacio para poder expresar su máximo potencial productivo, claro, siempre suponiendo que las condiciones medioambientales son óptimas. Un factor importante a tener en cuenta con respecto a la mortalidad en el estadio larvario es que en las semanas finales donde las larvas comienzan la metamorfosis a pupas, debemos recordar alimentar bien a nuestras larvas para evitar que ataquen a las pupas antes que podamos segregarlas de esas cajas. Muchas veces observamos que tenemos buena cantidad de larvas pero la conversión a pupas es deficiente, y eso es probable que se deba al canibalismo, ya que al transformarse en pupas estas quedan indefensas y vulnerables debido a que en los primeros momentos son muy blandas y contienen gran cantidad de humedad, eso las hace muy apetecibles a las larvas que todavía quedan. Y si se encuentran en busca de humedad, ya sea por alimentación insuficiente o inadecuada, esto nos acarrearía una baja en nuestra producción ya que muchas pupas estarían siendo devoradas y tendríamos una percepción errónea de nuestra real producción dificultando así las subsecuentes correcciones. Para evitar esto debemos tener siempre sustrato viable en nuestras cajas, es decir, evitar que las cajas estén llenas de heces solamente, y es recomendable que a las cajas de larvas de más de 6 semanas de edad se les incremente la ración de frutas y verduras para la hidratación, aumento tanto en cantidad como en frecuencia. Debemos ir monitorizando la cantidad de tiempo que demoran en comer lo que le proporcionamos. Eso dará como resultados que no se alimenten de las nuevas pupas que se van generando ni de las larvas que mudan para su crecimiento, y nos den el tiempo suficiente para separarlas de la caja. Esta recomendación se debe aplicar a todas las cajas con larvas en ese intervalo de edad, ya que así no estén esas larvas destinadas a la reproducción. Evitaremos problemas de canibalismo contra las larvas que están mudando para su crecimiento, ya que al igual que las pupas, en un primer momento carecen de la armadura de quitina que las protege de ataques de sus congéneres. Las larvas siempre van a preferir alimentarse de lo que se les proporciona antes que recurrir al canibalismo, así que nuestro trabajo es darles opciones siempre para evitarlo. Nunca estaremos libres de canibalismo, especialmente en este tipo de producciones donde se intensifica la reproducción, pero debemos tratar de mantenernos en márgenes aceptables. Siempre que tengamos densidades poblacionales elevadas, debemos garantizar el suministro nutricional y de hidratación para evitar problemas, es el eje de la producción. En los siguientes episodios de esta serie veremos lo referente a estandarización de las larvas, conservación de larvas para almacenamiento, procesamiento de larvas para su distribución. Ayudaría mucho si es que me mencionan los métodos que ustedes usan para almacenarlas y conservarlas. Gracias por ver este 9º episodio y no olviden suscribirse al canal, dejarnos un me gusta y compartir el contenido que con eso nos ayudan mucho para lograr nuestros objetivos y difundir este maravilloso mundo.